Chicos, el propósito del siguiente video es poder desarrollar los contenidos trabajados en las actividades 6 y 7 que tienen que ver con la Revolución Francesa, a fin de brindarles un insumo más, además de los textos, de las consignas, de las orientaciones de lectura, como para que puedan comprender este proceso revolucionario que se desata en Francia a fines del siglo XVIII. Y aquí vale la pena rescatar aquel concepto que trabajamos del historiador británico Eric Hobsbawm de doble revolución en Europa a fines del siglo XVIII, atendiendo por un lado al proceso de revolución industrial que nosotros trabajamos, que se originó en Inglaterra y que luego implicó profundas transformaciones en las formas de producción, en las sociedades industriales y en la economía a nivel mundial. Y por el otro lado, el proceso revolucionario francés que estalla en 1789 y que implica cambios profundos a nivel político y en las ideas de la época. Hablamos entonces de dos revoluciones que se dan de forma simultánea. Pues bien, nos abocaremos entonces a entender cuál es la particularidad de la Revolución Francesa y lógicamente, en primer lugar, tenemos que pensar qué significa el término revolución para tratar de comprender este proceso. Y en este sentido, este historiador, Alberto Tenenti, en una de sus obras, de las revueltas a las revoluciones, trata de explicar qué tiene de particular una revolución. Y él plantea, se trata de una agitación colectiva, ¿sí?, protagonizada por determinados sectores sociales, que busca transformar, y de hecho lo consigue, el orden establecido, las estructuras vigentes, y que además tiene conciencia de que esas transformaciones profundas no se deben a factores sobrenaturales o un origen divino, sino que se debe a su propia acción. Y precisamente aquí en la foto nosotros vemos una imagen del proceso revolucionario francés. Vamos a ver qué sectores lo protagonizaron, pero se trató de un proceso violento, con mucho protagonismo de diversos sectores populares que tenían diversos intereses y que van a cumplir roles determinados en este proceso revolucionario que claramente, como dijimos hoy, va a imprimir profundas transformaciones en la política y en las ideas políticas vigentes hasta el momento. Aquí vemos dos imágenes más que dan cuenta del estallido de esta revolución en 1789 y claramente cuando uno observa las imágenes y ve individuos actuando, sectores buscando transformar la estructura, tenemos que preguntarnos, sin lugar a dudas, cómo era la sociedad francesa hacia fines del siglo XVIII para tratar de interpretar qué era lo que se buscaba transformar. Y claramente estamos hablando de una sociedad jerárquica y estratificada, donde la posición de cada individuo dependía del nacimiento en determinado estamento. Es decir, no había posibilidad de movilidad social. Nos encontramos, por un lado, con un 5% de la población, un sector muy minoritario, que conformaba lo que llamamos el sector privilegiado, conformado por la nobleza y el alto clero. Un sector que, ¿por qué decimos privilegiado? ¿Cuáles eran sus privilegios? Poseían tierras, tenían acceso a cargos públicos, tenían a cargo la dirección del ejército y estaban fundamentalmente exentos del pago de impuestos. Y por el otro lado, lo que llamamos el tercer estado, ¿sí?, que tiene que ver con casi el 95% de la población francesa, una amplia mayoría, conformado por campesinos, artesanos, bajo clero, por la burguesía que empieza a surgir en Francia, que era un sector que se dedicaba al comercio y al intercambio de bienes. ¿Y por qué eran no privilegiados? Fundamentalmente porque no tenían acceso a cargos políticos, públicos, porque no podían formar parte de la dirección del ejército, pero fundamentalmente porque tenían a cargo el pago de impuestos
para mantener a los sectores privilegiados y al Estado monárquico. Y tengan presente que los estados monárquicos de la época eran estados donde el rey gastaba muchísimo dinero en lujos y en ostentación para demostrar de algún modo el poder de la monarquía y la posición social. Y además hay que tratar de pensar para entender por qué el pueblo francés sale a la calle a buscar una transformación en las estructuras en las que vivían, además de pensar cómo era la sociedad, que vimos que era absolutamente desigual, injusta, jerarquizada, donde algunos tenían privilegios y otros no. Sumado a eso, Francia tenía un régimen político que era una monarquía absoluta, donde el monarca concentraba poder y no tenía ningún tipo de límites o de controles al ejercicio de ese poder. De este modo, el rey dictaba leyes, ejercía la justicia, dirigía la economía y administraba el cobro de impuestos y además dirigía el ejército. Y aquí vale preguntarnos entonces por qué la revolución estalla en 1789. Y tenemos que considerar varios factores. En primer lugar, el malestar del pueblo francés, del tercer estado, por las desigualdades sociales y por la explotación impositiva por parte del rey. Vimos hoy que este sector, por ser no privilegiado, debía pagar impuestos y mantener con la carga impositiva que sufría a la monarquía absoluta y al sector minoritario que conformaba el grupo privilegiado. Por el otro lado, la búsqueda de poder por parte de la creciente burguesía francesa, ¿no? Un sector que estaba acumulando poder económico a través del comercio y que quería justamente conseguir equiparar ese poder económico con participación política, con la posibilidad de participar en el gobierno de Francia. Por el otro lado, el descontento general respecto al absolutismo monárquico. Vimos que Francia tenía un régimen político centralizado, autoritario, arbitrario, donde el rey determinaba las leyes que se sancionaban, los impuestos que se cobraban, el ejercicio de la justicia y, lógicamente, este régimen político generaba descontento, malestar en casi la totalidad de la sociedad francesa. Por el otro lado, en 1789, y esto fue un hecho determinante, frente a una situación financiera difícil que atraviesa Francia, producto de las guerras con otros estados de Europa y del apoyo a la independencia de las colonias norteamericanas de Gran Bretaña, ¿sí? Ustedes recuerden que las colonias de Norteamérica pertenecían a Gran Bretaña y en esa búsqueda de independencia reciben el apoyo de Francia, el apoyo financiero, justamente con la intención de debilitar a Gran Bretaña en esta disputa de poder que hay en Europa, pero claramente esto le genera a Francia problemas financieros. Frente a esto, el rey convoca a los estados generales, ¿no? A los 3 estados de Francia, la nobleza, el clero y el tercer estado, para deliberar y ver qué hacen frente a esta situación financiera dificultosa. El intento del rey y la propuesta es obligar a pagar impuestos a los sectores privilegiados que hasta el momento no lo habían hecho. En primer lugar, esto genera mucho malestar en la nobleza y el alto clero, que se niegan rotundamente a tributar, a pagar impuestos. Y por el otro lado, también el descontento del tercer estado por el sistema de votación que se propone frente a esta medida, ¿no? El sistema de votación implicaba que era un voto por estado, un voto para la nobleza, un voto para el clero y un voto para el tercer estado. Entonces, el tercer estado lo que plantea es, nosotros numéricamente, respecto a la población francesa, somos mayoría, pero en la votación de los estados generales somos minoría porque la nobleza y el clero tienen 2 votos y el tercer estado solo 1. Frente a la negativa del rey de cambiar el sistema de votación, lo que planteaba el tercer estado era un voto por cabeza, o sea, un voto por representante, lo cual le iba a dar mayoría al pueblo francés. El rey se niega a este cambio y el tercer estado decide conformar lo que se llamó la Asamblea Nacional.
Y más allá de los intentos de Luis XVI de disolver esta Asamblea Nacional, sus miembros juran no disolverla hasta tanto no sancionar una constitución en Francia que esté por encima del poder del rey y que de algún modo lo limite. El 14 de julio se da un acontecimiento que es determinante. El tercer estado toma la cárcel de la Bastilla. La cárcel de la Bastilla era una cárcel que la monarquía francesa utilizaba para presos políticos. Esta toma de la cárcel implicó, en principio, liberar a los detenidos, ¿sí? Pero en segundo lugar, apropiarse de todo el armamento presente en la Bastilla. Esto dio lugar a que la Asamblea Nacional pueda conformar una Guardia Nacional conformada por milicias, ¿sí?, armadas, donde los sans-culottes, que eran los sectores más pobres de Francia, jugaron un rol protagónico. Hasta aquí nos venimos refiriendo al proceso revolucionario atendiendo a lo que sucedía en París, ¿sí?, en algunas otras ciudades importantes de Francia. Y hay que tener presente que, lógicamente, estos procesos generaron un impacto en las zonas rurales de Francia. Y este impacto dio lugar a un fenómeno que se denominó el Gran Miedo en las zonas rurales, y tiene que ver con que cuando llegan las noticias de los acontecimientos revolucionarios a las zonas rurales, los campesinos asaltaron los castillos, ¿sí?, robaron y saquearon a los nobles, pero además destruyeron los títulos de nobleza. Los títulos de nobleza eran títulos que el rey otorgaba a determinadas familias donde se certificaba la pertenencia a la nobleza y por lo tanto una posición de privilegio en la sociedad francesa. La Asamblea Nacional entre 1789 y 1791 va a sancionar una serie de medidas muy trascendentes, muy significativas y que van a implicar cambios profundos en la sociedad y en el régimen político francés. En primer lugar, la abolición de los privilegios de la nobleza y el alto clero. A partir de este momento, estos sectores, que conformaban solamente el 5% de la población, van a perder los privilegios que le daban acceso a cargos públicos, a cargos en el ejército y que además los eximían de pagar impuestos. Por el otro lado, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. A partir de este momento se proclama la igualdad ante la ley de todos los habitantes de Francia y se consagra la libertad de los franceses. Tengan en cuenta esto porque hasta el momento teníamos un régimen monárquico donde los súbditos dependían del rey y el rey disponía de los súbditos y de sus propiedades. A partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, los ciudadanos franceses son libres y pueden gozar de su propiedad privada, de la seguridad y resistir a la opresión por parte de los gobernantes. Por el otro lado, se sanciona la libre circulación de personas y bienes dentro de Francia. Esto implicaba la abolición de las aduanas y de los impuestos cobrados por el rey hasta este momento. Y por último, se sanciona una constitución, ¿sí?, que estableció una monarquía constitucional como forma de gobierno. A partir de aquí, el rey quedaba limitado por una constitución y por un poder legislativo cuyos miembros iban a ser elegidos por medio del sufragio. A partir de aquí estamos hablando entonces de un monarca que está subordinado a la Constitución y que ya no puede ejercer el poder de forma absoluta, arbitraria y caprichosa, sino que tiene que responder a esta Constitución que sanciona la Asamblea Nacional. Podríamos decir entonces, luego de ver estos cambios muy significativos, muy considerables en la sociedad y en la política francesa, que el proceso revolucionario ha terminado con la sanción de la Constitución y de la monarquía constitucional. Y claramente no fue así. ¿Por qué decimos que el proceso revolucionario no concluyó? En primer lugar, porque muchos trabajadores que habían luchado en París, en esas imágenes que ustedes pudieron observar,
aún no podían votar ni participar en el poder político, ¿sí? No veían plasmada su lucha en la posibilidad de participar de la política francesa, todavía reservada a ciertos sectores de poder económico, como los burgueses, que sí habían conseguido lo que buscaban, pero que claramente no lo había hecho el resto de los trabajadores del pueblo francés. Por otro lado, los precios de los alimentos, que era lo que le preocupaba a los sectores populares, fundamentalmente el precio de alimentos básicos como el pan, continuaban siendo muy elevados. Por el otro lado, la moneda francesa perdía valor, ¿sí?, en Europa. Dentro de la misma asamblea se conformaron grupos con ideas enfrentadas, ¿sí? A la izquierda se ubicó un sector mucho más radical, más revolucionario, con ideas de cambios más profundos, y a la derecha un grupo mucho más conservador, que planteaba cambios más paulatinos, y eso da lugar a que en la política actual podamos referirnos a sectores de derecha y de izquierda de acuerdo a la disposición a los cambios o no. Por otro lado, los sectores privilegiados que perdieron su lugar en el poder claramente resistieron a la asamblea, ¿sí? Obviamente esto de perder los privilegios les generó malestar. Y dieron lugar a un movimiento de oposición al nuevo gobierno francés, que es lo que se llamó la contrarrevolución, ¿sí? Claramente se opusieron a la asamblea y a las medidas adoptadas por la Asamblea Nacional. Y el rey tampoco aceptó la monarquía constitucional, tampoco aceptó someterse a una constitución, claramente ya no podía ejercer el poder de forma arbitraria, sino que tenía una constitución que estaba por encima de la autoridad del rey. Por lo tanto, intentó huir de Francia para unirse al sector contrarrevolucionario, estos nobles que se resistían a la Asamblea Nacional, y fue recapturado en Varennes, que era el pueblo de María Antonieta, de la esposa del rey Luis XVI. Luego de capturar a la familia real en este pueblito de Varennes, frente a esta situación, la Asamblea lo que determina es dar fin a la monarquía constitucional, proclamar la República, que es una idea que aparece en Francia y que va a tener un fuerte impacto en muchos países de Europa, incluso en el territorio del Río de la Plata, cuando empiezan a gestarse los movimientos por la independencia, donde el poder va a quedar en manos de una convención nacional. Y además de dar fin a la monarquía y proclamar la república, los miembros de la asamblea van a decidir ejecutar a Luis XVI, y no solamente a Luis XVI como símbolo de la monarquía de Francia, sino también a toda la familia real en la plaza de París, utilizando la guillotina, justamente para evitar que haya herederos al trono y que exista continuidad o posibilidad de continuidad en la monarquía francesa. Entonces, decíamos hasta aquí, se ejecuta la familia real, se da fin a la monarquía y se instaura una república en Francia. Y dentro de esta república, el sector de los jacobinos, que es el sector más revolucionario, más radical, aquel sector que se ubicaba a la izquierda, decíamos hoy, comenzaron a perseguir a los opositores a la Convención de la República. El poder quedó a cargo de Robespierre en este momento, se sancionó la ley de sospechosos para arrestar y juzgar a todo aquel que planteó oposición al gobierno de la República Jacobina. En este periodo se arrestaron casi 15.000 personas. Fue denominado justamente por estas características como el periodo del terror en la República Jacobina. Hubo una fuerte represión que debilitó al gobierno revolucionario justamente por la imagen que dio frente al pueblo francés. Muchos líderes jacobinos fueron ejecutados, ¿sí?, luego de este periodo denominado el terror, y las propias milicias de la República perdieron confianza en el gobierno. Es decir, que las propias milicias que defendían la República dejaron de creer en esta forma de gobierno y dejaron de defenderlo. Por lo cual,
En 1794, la burguesía dio un golpe de Estado, ejecutó a Robespierre y dio fin a la República Jacobina e inauguró una nueva etapa en este proceso revolucionario que se llamó el Directorio. Y 1794 fue un punto de inflexión en este proceso revolucionario. Claramente podemos hablar de un retroceso en todo lo que se había logrado hasta este momento. Y nosotros vimos que se había logrado suprimir los privilegios de un sector muy minoritario de la población, se había logrado la igualdad ante la ley con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, se había logrado preservar al ciudadano francés respecto a su propiedad, su seguridad frente al poder del gobernante. Habíamos visto que se había constituido una república, sí, en Francia, y se había dado fin a esa monarquía absoluta. Ahora, a partir de 1794 vemos un retroceso. ¿Por qué vemos un retroceso? Porque la burguesía, cuando da el golpe a la República Jacobina, la disuelve y conforma el Directorio, da lugar a un gobierno que es corrupto, que es oligárquico. ¿Qué quiere decir que sea oligárquico? En el que solamente participan sectores con poder económico. Es decir, el Directorio está conformado solamente por sectores que provienen de la burguesía, de este sector adinerado en Francia. El resto de los sectores populares que tanto habían luchado por la revolución quedaron fuera del poder político. Y además el Directorio recurría al ejército para reprimir cualquier levantamiento frente a esta forma de gobierno. Y en 1799, si hablamos de retrocesos, va a aparecer un personaje que va a marcar la historia de Francia y la historia de Europa también, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte ganó popularidad y prestigio en los triunfos del ejército francés fuera de Francia, en otros estados de Europa, y en 1799 da un golpe al Directorio y crea el consulado francés, donde él ejerció el poder como primer cónsul. Y en 1804 va más lejos aún, ¿no? Tras acumular y centralizar mucho poder, Napoleón en 1804 se hizo coronar, se autoproclamó emperador de Francia e inició un gobierno autoritario y centralista acompañado por una corte conformada por militares de confianza. Por lo cual decimos nuevamente, volvemos a un régimen sumamente autoritario que centraliza el poder, que lo ejerce de forma arbitraria, casi déspota, podemos decir, y que claramente echa por la borda muchos logros de este proceso revolucionario francés. Aquí vemos en la primera imagen el momento donde Napoleón se hace proclamar emperador de Francia, y en la segunda imagen también vemos la indumentaria, la ostentación, una imagen que claramente nos puede remontar al lujo y la ostentación de las monarquías absolutas del siglo XV y XVI, ¿no? Claramente como una forma de demostrar el poder de este régimen político. Y si hablamos de Napoleón, claramente tenemos que reconocer que respetó algunos principios revolucionarios logrados en este proceso, como la propiedad privada, la igualdad ante la ley, pero su gobierno sin duda fue un gobierno autoritario, centralista, que aplicó la censura, que obligó a muchos opositores al exilio, a tener que irse de Francia, y además utilizó la represión y los fusilamientos masivos como castigo a todo aquel que se opusiera a su gobierno. Los ejércitos de Napoleón mantuvieron a Europa en permanente estado de guerra e invadieron muchos territorios de Europa para incrementar el poder y el alcance del imperio francés. Hasta 1815, cuando Napoleón es derrotado en la batalla de Waterloo por el ejército británico. Acá claramente podemos ver en el mapa el alcance del imperio francés,
las zonas anexionadas al imperio, los reinos vasallos que respondían a Francia y los estados que eran dependientes del imperio francés en el periodo napoleónico. Y hasta aquí vimos un largo y complejo proceso revolucionario, ¿no? Que aconteció en Francia y que estuvo marcado por varias etapas y por alcances, limitaciones, avances, retrocesos en el propósito inicial de esta revolución que había estallado en 1789. Y decíamos, esta revolución cuando estalló implicó la participación de muchos sectores de la sociedad francesa. Algunos hemos visto que lograron sus propósitos, como la burguesía francesa, un sector que estaba acumulando poder económico, pero que necesitaba y buscaba poder político, participar del poder y que verdaderamente lo ha logrado. Y otros sectores que tienen que ver con el pueblo francés, con los trabajadores, artesanos, campesinos, que no vieron satisfechos sus propósitos, sus necesidades, que siguieron viviendo del mismo modo y que no evidenciaron modificaciones en sus condiciones de vida, ¿sí? La pregunta aquí es, bueno, luego de analizar todo este proceso y de ver que el periodo napoleónico marca, ¿no?, de algún modo una vuelta a un estado monárquico, centralista, autoritario, pensemos qué ideas, qué nuevas ideas políticas dejó el proceso revolucionario francés y que van a llegar a otros estados de Europa e incluso van a llegar a América y van a dar lugar a los procesos revolucionarios americanos que se van a dar a principios del siglo XIX. Y estas nuevas ideas van a ser la idea de igualdad, ¿sí? Esto que implicó la abolición de los privilegios y la igualdad ante la ley y que se plasmó en los derechos del hombre y el ciudadano que había decretado la Asamblea Nacional y que inauguró un nuevo tipo de sociedad donde la posición de cada persona depende de su mérito y de sus talentos, no de pertenecer a una familia o a un estamento. Por el otro lado, la idea de libertad, ¿no? Una idea que emerge de la Revolución Francesa y que se va a expandir a nivel mundial. La idea esta significó el goce de derechos individuales, ¿sí? Ya no hablamos de súbditos, ¿sí?, que están supeditados a la voluntad del gobernante, del rey, sino que hablamos de ciudadanos libres que tienen derecho a decidir sobre su propia persona, que tienen libertad de prensa, libertad de expresión, que tienen derecho a la propiedad privada y que además tienen derechos políticos a poder participar del ejercicio de la política en sus sociedades. Por el otro lado, la idea de fraternidad, ¿no? Esta idea tiene que ver con que los franceses tenían el propósito de llevar la libertad y la igualdad lograda en Francia, si bien después vimos un retroceso, a todo el resto de los estados del mundo, ¿no? Esta idea de llevar o promover la revolución a el resto de los hermanos del mundo, ¿no? De llevar la revolución fuera de Francia, de demostrar colaboración y hermandad con el resto de los estados del mundo. Por otro lado, la idea de soberanía popular, ¿no? Esta idea que plantea que el poder no lo tiene el gobernante, sino que el poder lo tiene el pueblo y que el pueblo elige representantes que ejerzan el poder en nombre del pueblo, ¿no? Quien gobierna es el pueblo a través de sus representantes, ¿no? Esta es la idea de soberanía popular. Y por el otro lado, la idea de representación. Decíamos hoy, el poder es del pueblo, que lo deposita en representantes que ejercen el poder concreto. Pues bien, aparece la idea de representación, ¿no? De que los ciudadanos, a través de un voto, puedan elegir a quienes mejor consideran que representan sus propios intereses y los del conjunto de la comunidad. Así es que bueno, espero que esto les haya servido para tratar de comprender este proceso revolucionario que es complejo,
que está conformado por muchas etapas, que implica un ida y vuelta, avances y retrocesos, y que también ayuda a comprender estas nuevas ideas políticas que emergen en Francia y que van a tener un impacto muy importante a nivel mundial.